¿Estás realmente preparado para conocer la verdad? Muchos conocen la historia de Jesús y sus apóstoles, pero pocos han reflexionado sobre el destino final de aquellos hombres que lo siguieron hasta el final. ¿Alguna vez te has preguntado cómo terminaron sus vidas? ¿Por qué sus finales fueron tan trágicos? Y si te dijera que los 12 apóstoles no solo fueron testigos de los milagros de Jesús, sino que también fueron perseguidos, torturados y brutalmente ejecutados por predicar su mensaje. Algunos murieron de formas que te harán estremecer, pero hay algo aún más impactante. Cada uno de estos trágicos finales tiene un mensaje oculto que puede transformar tu vida hoy. La mayoría de las personas creen que seguir a Cristo es un camino de bendiciones y prosperidad, pero olvidan lo que realmente significa ser discípulo. Los apóstoles lo dejaron todo para seguir a Jesús. Enfrentaron la burla, la persecución y la muerte, pero su legado sigue vivo hasta hoy. ¿Qué hizo que estos hombres fueran capaces de entregar sus vidas sin dudar? ¿Por qué Dios permitió que sus finales fueran tan crueles? ¿Y qué relación tiene esto contigo hoy? En este video vamos a revelar los últimos momentos de los 12 apóstoles de Jesús, sus martirios y lo que cada uno de sus destinos nos enseña sobre la fe, la perseverancia y la recompensa eterna. Pero quiero hacerte una advertencia. Algunas de las historias que vas a escuchar son impactantes y estremecedoras. Te harán reflexionar profundamente sobre lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Antes de comenzar con el estudio, quiero que escribas en los comentarios: estoy listo para conocer la verdad. Este simple acto no solo reafirma tu compromiso con tu fe, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque cada vez que interactúas con este contenido, estás ayudando a que más personas descubran la verdad y fortalezcan su relación con Dios. Muchas personas usan estos estudios como su única fuente de enseñanza espiritual, porque no tienen una iglesia cerca. Así que te animo a que participes activamente en este video. Tu comentario y tu me gusta pueden hacer la diferencia en la vida de alguien. En este estudio conocerás la impactante verdad sobre los apóstoles, pero hay una enseñanza en especial en la penúltima parte, que podría contener la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje espiritual. 1. La trágica muerte de Judas Iscariote, el precio de la traición. La historia de Judas Iscariote es, sin duda, la más conocida entre los apóstoles, pero también es la más trágica y aterradora. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición, culpa y condenación eterna. Pero, ¿realmente entendemos lo que llevó a su caída? ¿Y qué nos advierte su historia sobre nuestras propias vidas? El hombre que vendió al Salvador. Judas era uno de los 12 elegidos. Caminó con Jesús, presenció milagros, escuchó sus enseñanzas y vio con sus propios ojos la manifestación del poder divino. Era parte del círculo más íntimo del Hijo de Dios, y aún así lo traicionó. Por 30 monedas de plata, vendió al Maestro. Pero aquí hay algo que muchos pasan por alto. Judas nunca imaginó que su traición resultaría en la crucifixión de Jesús. Es posible que pensara que Jesús usaría su poder para escapar o que todo era parte de un plan mayor. Pero cuando vio a su maestro condenado, comprendió la magnitud de su error, el peso del remordimiento. Mateo 27:3-5 nos cuenta que, al darse cuenta de su pecado, Judas intentó devolver el dinero a los sacerdotes, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero los líderes religiosos le respondieron fríamente: «¿A nosotros qué? Allá tú». Imagínalo por un momento. Judas
Con las monedas aún en sus manos, mirando los ojos fríos de los sacerdotes, dándose cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Su corazón se llena de desesperación. El peso de su traición lo aplasta. En su angustia, arroja las monedas en el templo y huye, buscando escapar del tormento que lo consume por dentro. Pero el problema es que el remordimiento sin arrepentimiento no salva. En lugar de correr a Jesús, Judas corrió a la desesperación. En vez de pedir perdón al único que podía darle esperanza, decidió poner fin a su propia vida. El final aterrador. La Biblia nos dice que Judas se ahorcó. Pero el libro de Hechos 1:18 nos da un detalle macabro sobre su muerte. Este, pues, adquirió un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Una escena espantosa, la imagen de un hombre que lo tuvo todo, pero perdió su alma. ¿Qué nos enseña la historia de Judas? Judas no fue el único apóstol que falló aquella noche. Pedro también negó a Jesús 3 veces, pero en lugar de hundirse en la culpa, corrió a Jesús y halló perdón. Aquí está la gran diferencia. El diablo quiere que el pecado te destruya con culpa y desesperación. Dios quiere que te arrepientas y encuentres restauración en Él. Tal vez tú también has cometido errores. Tal vez has fallado a Dios. Pero quiero que sepas algo. Jesús no te ha desechado. Judas no estaba condenado desde el principio. Él tuvo oportunidades de cambiar, pero eligió el camino equivocado. La gran lección de su historia es esta: no permitas que tu pasado defina tu destino eterno. Corre a Jesús antes de que el pecado te destruya. No dejes que el remordimiento te hunda, deja que el arrepentimiento te levante. Haz esto ahora. Comenta: yo elijo la misericordia de Dios, para confirmar que nunca dejarás que la culpa te destruya. 2. El martirio de Santiago, el primer apóstol, asesinado por su fe. Después de Judas Iscariote, el siguiente apóstol que encontró un final trágico fue Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor. Su muerte fue una de las primeras señales de que ser un seguidor de Cristo no sería un camino fácil, sino una prueba de fe que podría costarles la vida. ¿Quién era Santiago? Santiago fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estuvo presente en momentos clave, como la transfiguración en el monte, Mateo 17:1-9, y la agonía de Jesús en Getsemaní, Mateo 26:36-46. Jesús lo llamó, junto con su hermano Juan, hijos del trueno, porque tenían un carácter fuerte y apasionado, Marcos 3:17. Pero aunque al principio Santiago tenía un temperamento impulsivo, su amor por Cristo lo llevó a una transformación radical, hasta el punto de estar dispuesto a morir por Él. El primer apóstol en ser ejecutado, la Biblia nos dice en Hechos 12:1-2 que, durante el reinado del rey Herodes Agripa I, Santiago fue arrestado y ejecutado brutalmente. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Santiago fue el primer apóstol en ser asesinado por su fe. Su muerte fue un intento de intimidar a la iglesia primitiva, pero el resultado fue todo lo contrario. En lugar de detener la expansión del evangelio, su martirio inspiró a más creyentes a seguir predicando con valentía. El testimonio impactante del verdugo. Hay un antiguo relato cristiano que menciona un detalle estremecedor sobre la muerte de Santiago. Su verdugo se convirtió en el último momento. Se dice que cuando vio la fe inquebrantable de Santiago antes de ser ejecutado, el verdugo quedó tan conmovido que confesó su propia fe en Cristo y decidió morir junto a él. Ambos fueron decapitados juntos, sellando su testimonio con sangre. ¿Qué nos enseña el martirio de Santiago?
La verdadera fe no se trata solo de creer, sino de estar dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo. Santiago nos deja 3 grandes lecciones. No se trata de cómo empiezas en 1900 en la fe, sino de cómo terminas. Santiago pasó de ser un hombre impulsivo a un siervo fiel, dispuesto a morir por su Señor. El sufrimiento no significa que Dios te ha abandonado. A veces, Dios permite que enfrentemos pruebas para glorificar su nombre. Tu valentía puede inspirar a otros. Como el verdugo de Santiago, muchas personas pueden ser impactadas por tu fe, incluso en los momentos más difíciles. Ahora, quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame la fe de Santiago. Esto no solo es una declaración de compromiso con Dios, sino también una manera de inspirar a otros a mantener su fe firme. 3. El martirio de Pedro, crucificado cabeza abajo por amor a Cristo. De todos los apóstoles, Pedro es quizás el más conocido. Un hombre apasionado, impulsivo y lleno de fallas humanas, pero también de una fe inquebrantable. Pasó de ser un simple pescador a convertirse en la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Pero su camino no fue fácil, y su final fue uno de los más impactantes y desgarradores de todos los apóstoles. Pedro, de la negación al sacrificio supremo. Pedro es el apóstol con el que muchos se identifican. Fue el primero en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, Mateo 16:16, pero también fue el mismo que lo negó 3 veces antes de la crucifixión. Sin embargo, Jesús no lo rechazó. Al contrario, después de su resurrección, restauró a Pedro y le confió la misión de apacentar su rebaño. Pedro aprendió la lección más importante de su vida. No importa cuántas veces caigas, lo que realmente importa es cómo te levantas. La persecución de Pedro en Roma. Pedro predicó el Evangelio con valentía, viajando a diferentes regiones y fortaleciendo a la iglesia primitiva. Finalmente, su ministerio lo llevó a Roma, donde enfrentó la feroz persecución del emperador Nerón. Se cree que Pedro fue arrestado y sentenciado a muerte por proclamar el nombre de Cristo. Pero aquí es donde su historia toma un giro impactante. El último deseo de Pedro: ser crucificado al revés. Según los escritos de los primeros cristianos, cuando Pedro fue condenado a morir en una cruz, hizo una petición que dejó a todos atónitos. No soy digno de morir de la misma manera que mi Señor. Por esta razón, los verdugos lo crucificaron cabeza abajo. La imagen de un hombre transformado. Imagínalo por un momento. Pedro, colgado de cabeza con los clavos perforando su carne, su sangre cayendo al suelo romano. Pero en su rostro no había desesperación, sino paz. Sabía que estaba a punto de ver a su maestro nuevamente. Aquel que una vez negó a Cristo, él por miedo, ahora moría por él sin dudarlo, que nos enseña el martirio de Pedro. La verdadera fe no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de permanecer fiel hasta el final. Pedro nos deja 3 grandes lecciones. Dios usa a personas con fallas. Pedro no era perfecto, pero Dios lo transformó en un líder poderoso. El sufrimiento por Cristo es un privilegio. Pedro no vio su crucifixión como una derrota, sino como un honor. Nuestro pasado no define nuestro destino. Aunque Pedro negó a Jesús, su historia terminó como un testimonio de fe y redención. Ahora quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame la valentía de Pedro. Este acto es una declaración de fe, una manera de demostrar que estás dispuesto a seguir a Cristo sin importar las circunstancias. 4. El impactante martirio de Andrés, crucificado en forma de X. Andrés, el hermano de Pedro, fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús. Su historia es menos conocida que la de otros apóstoles, pero su valentía
y su trágico final son un testimonio poderoso de lo que significa entregarse por completo a Cristo. Andrés, el apóstol que conectaba a las personas con Jesús. Antes de seguir a Jesús, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Fue él quien, después de escuchar a Juan decir, «He aquí el Cordero de Dios», Juan 1:36, corrió a buscar a su hermano Pedro y lo llevó a Jesús. Desde el inicio, Andrés mostró un corazón evangelista, siempre guiando a otros hacia Cristo. Fue él quien presentó a Jesús al muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces, lo que resultó en la multiplicación milagrosa. Juan 6, 8, 9. Era un hombre de fe y acción, alguien que nunca dudó en señalar el camino hacia su maestro, el evangelio que lo llevó a la muerte. Después de la resurrección de Jesús, Andrés viajó por varias regiones predicando el evangelio, hasta que llegó a Grecia, donde su mensaje comenzó a incomodar a los líderes religiosos y políticos. El procónsul romano Egeas, quien gobernaba esa región, ordenó su arresto y le exigió que dejara de predicar sobre Jesús y ofreciera sacrificios a los dioses romanos. Pero Andrés se mantuvo firme y respondió, «Nunca dejaré de proclamar el nombre de Cristo. Prefiero morir 1000 veces antes que negar a mi Señor». La cruz en forma de X, furioso por su desafío, el gobernador condenó a Andrés a morir crucificado. Sin embargo, en lugar de ser clavado, fue atado a la cruz con cuerdas para prolongar su sufrimiento. Pero lo más impactante fue la forma de su cruz, una X. Hoy en día, este tipo de cruz es conocida como la Cruz de San Andrés. El poderoso testimonio en medio del sufrimiento. Durante 2 días enteros, Andrés permaneció colgado en la cruz, sufriendo intensamente. Pero, en lugar de quejarse o maldecir, usó cada momento para predicar a las personas que pasaban por allí. Imagínalo, un hombre ensangrentado, debilitado, con la vida escapando de su cuerpo, y aún así con la voz firme proclamando el amor de Cristo. Finalmente, después de 48 horas de agonía, su espíritu dejó su cuerpo y se encontró con su Salvador en la eternidad. ¿Qué nos enseña el martirio de Andrés? El verdadero evangelismo no tiene miedo de las consecuencias. Andrés no dejó de predicar, aun cuando sabía que su mensaje podría costarle la vida. No hay sacrificio demasiado grande por Cristo. Andrés sabía que su sufrimiento era temporal, pero su recompensa sería eterna. Tu testimonio puede cambiar vidas, incluso en el dolor. En sus últimas horas, convirtió a muchas personas con su valentía y fe. Morir en Cristo es una victoria, no una derrota. Andrés murió con la paz de saber que su vida estaba en las manos de Dios. Ahora quiero que escribas en los comentarios, Señor, dame la pasión de Andrés. Es una forma de decirle a Dios que deseas vivir con un corazón evangelista, sin miedo ni vergüenza. 5. El martirio de Tomás, traspasado por lanzas en la India. Tomás es conocido como el apóstol incrédulo, el hombre que dudó de la resurrección de Jesús hasta que pudo tocar sus heridas. Pero lo que pocos saben es que su fe creció tanto que terminó muriendo por proclamar el evangelio en tierras lejanas. De la duda a una fe inquebrantable. Cuando los demás discípulos le dijeron que Jesús había resucitado, Tomás respondió, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Pero cuando Jesús se le apareció y le pidió que tocara sus heridas, Tomás cayó de rodillas y exclamó, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Desde ese momento, su fe se transformó radicalmente. El hombre que antes dudaba se convirtió en un evangelista valiente, dispuesto a llevar el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. El viaje de Tomás a la India.
Después de la resurrección de Jesús, Tomás viajó lejos. Su misión lo llevó hasta la India, un territorio desconocido para la mayoría de los apóstoles. Allí predicó el Evangelio con poder, realizando milagros y convirtiendo a muchas personas, incluyendo a la esposa de un rey local, lo que provocó la ira de las autoridades, la muerte violenta de Tomás. Los líderes religiosos hindúes, furiosos por la cantidad de personas que estaban dejando sus creencias para seguir a Cristo, trazaron un plan para matarlo. Según la tradición cristiana, Tomás fue llevado a una colina, donde un grupo de soldados lo traspasaron con lanzas repetidamente, dejándolo morir desangrado. Imagínalo por un momento. Un hombre solo, en tierra extranjera, rodeado por enemigos, enfrentando la muerte con la certeza de que pronto vería a su Salvador. Las últimas palabras de Tomás. Se dice que mientras agonizaba, Tomás miró al cielo y oró: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pocos minutos después, cerró los ojos para siempre. El hombre que una vez dudó de la resurrección de Cristo, ahora iba a experimentarla en carne propia. ¿Qué nos enseña el martirio de Tomás? La duda no es el fin de la fe, sino el principio. Tomás pasó de ser incrédulo a ser un mártir por Cristo. Dios usa incluso a los más escépticos para su gloria. Tomás no era el más fuerte en fe al principio, pero se convirtió en uno de los más valientes. La fe verdadera nos lleva más allá de nuestra zona de confort. Viajó a tierras lejanas para proclamar el Evangelio sin miedo a los peligros. El sacrificio por Cristo siempre tiene recompensa. Tomás entregó su vida, pero hoy su testimonio sigue inspirando a miles. Ahora quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame la fe de Tomás. Este acto es una manera de demostrar que, aunque a veces puedas dudar, deseas una fe firme y transformadora. 6. El martirio de Felipe, crucificado y apedreado por predicar en Hierápolis. Felipe fue un apóstol de fe inquebrantable y una mente aguda. Fue uno de los primeros en reconocer que Jesús era el Mesías y en llevar a otros a su presencia. Pero su fidelidad le costó la vida, enfrentando un final brutal en una tierra extranjera. Felipe, el evangelista que presentaba a Jesús. Desde el principio, Felipe tuvo el corazón de un evangelista. Fue él quien llevó a Natanael, Bartolomé, a conocer a Jesús diciendo: hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió. Juan 1:45. También fue quien preguntó a Jesús cómo alimentar a la multitud de 5,000 personas antes del milagro de la multiplicación. Juan 6, 5, 7. Su mente racional a veces lo hacía dudar, pero su corazón siempre anhelaba ver la obra de Dios. El viaje misionero de Felipe. Después de la resurrección de Cristo, Felipe predicó en varias regiones, pero su destino final fue Hierápolis, en la actual Turquía, donde su predicación comenzó a incomodar a los líderes religiosos y políticos. En esa ciudad, Felipe condenó abiertamente la adoración a los ídolos paganos, lo que enfureció a la multitud. Los sacerdotes paganos lo arrestaron y lo condenaron a una muerte cruel. El brutal martirio de Felipe. Los soldados romanos lo ataron y lo crucificaron de cabeza en una cruz, al igual que su compañero Pedro. Pero lo que hizo su muerte aún más atroz fue que mientras agonizaba, la multitud lo apedreó cruelmente. Imagínalo por un momento. Felipe colgado en una cruz, la sangre corriendo por su rostro, su cuerpo golpeado por las piedras que le lanzaban con odio. Pero incluso en medio del sufrimiento, Felipe siguió orando y predicando hasta su último aliento. El impactante final. La tradición cristiana dice que mientras Felipe moría, un terremoto sacudió la ciudad, haciendo que muchas personas reconocieran el poder de Dios. En su último suspiro, su fe se mantuvo firme y su testimonio
Dejó una huella imborrable en Hierápolis. ¿Qué nos enseña el martirio de Felipe? La verdad incomoda a muchos, pero nunca debe ser callada. Felipe no tuvo miedo de denunciar la idolatría, aunque eso significara su muerte. La fe no se basa en lo que entendemos, sino en lo que creemos. Aunque Felipe tenía una mente analítica, aprendió a confiar en el poder de Dios. El sufrimiento por Cristo es temporal, pero la recompensa es eterna. Felipe murió cruelmente, pero su fe impactó a generaciones. Incluso en la agonía, nuestro testimonio puede cambiar vidas. Muchos en Hierápolis creyeron después de ver la muerte de Felipe. Ahora quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame la valentía de Felipe. Este es un acto de compromiso, una forma de decir que quieres proclamar la verdad sin miedo. 7. El martirio de Bartolomé, desollado vivo por no negar su fe. Bartolomé, también conocido como Natanael, es uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, pero su vida y su trágico final nos dejan una de las lecciones más impactantes sobre lo que significa ser fiel a Cristo hasta el último aliento. Bartolomé, un hombre de fe pura. Cuando Felipe le habló de Jesús por primera vez, Bartolomé dudó y dijo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Pero cuando Jesús lo vio, le dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Esa simple revelación transformó su corazón. Desde ese día, Bartolomé dejó todo y siguió a Jesús. El viaje misionero de Bartolomé. Después de la resurrección de Cristo, Bartolomé llevó el Evangelio a diferentes regiones, pero su destino final fue la India y Armenia, donde su predicación empezó a molestar a los líderes religiosos. Su enseñanza sobre el único Dios verdadero confrontó directamente las creencias paganas de la región, lo que llevó a su arresto. El martirio más horrendo de los apóstoles. Cuando las autoridades paganas lo apresaron, le dieron una oportunidad: negar su fe y vivir, o seguir proclamando a Cristo y enfrentar la muerte. Bartolomé no dudó, se negó a negar a Jesús. El castigo inimaginable. Como castigo, los soldados romanos le aplicaron una de las torturas más aterradoras: lo desollaron vivo. Bartolomé fue amarrado y lentamente comenzaron a arrancarle la piel mientras seguía vivo y consciente. Imagínalo por un momento: el dolor indescriptible, la sangre cubriendo todo su cuerpo, pero aún así, su fe permaneciendo inquebrantable. El último aliento de Bartolomé. Después de haber sido completamente desollado, los verdugos lo decapitaron, terminando así con su vida. Bartolomé murió como uno de los mártires más brutales de la historia, pero nunca negó a Cristo. ¿Qué nos enseña el martirio de Bartolomé? La fidelidad a Dios tiene un precio, pero la recompensa es eterna. No basta con creer en Cristo, debemos estar dispuestos a morir por Él. Bartolomé sabía lo que le esperaba, pero nunca retrocedió. Las pruebas pueden ser crueles, pero Dios nos da la fuerza para soportarlas. Nadie puede resistir tal sufrimiento sin la fortaleza de Dios. El Evangelio es más poderoso que el miedo. Bartolomé prefirió enfrentar una muerte espantosa antes que negar la verdad. Ahora quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame la fe de Bartolomé. Este acto es una declaración de que deseas una fe firme, sin importar las pruebas que enfrentes. 8. El martirio de Mateo. Asesinado. Mientras predicaba el Evangelio, Mateo, el antiguo recaudador de impuestos convertido en apóstol, dejó atrás su vida de riqueza y comodidad para seguir a Jesús. Su historia es un testimonio poderoso de cómo Dios puede transformar incluso a los más despreciados y usarlos para su gloria. Mateo, de la corrupción a la salvación.
Antes de conocer a Jesús, Mateo trabajaba como cobrador de impuestos para los romanos, una profesión odiada por los judíos. Era visto como un traidor, un hombre que se enriquecía a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Pero un día, mientras realizaba su trabajo, Jesús lo miró y le dijo: «Sígueme». Mateo 9:9. Sin dudarlo, Mateo se levantó, dejó su antigua vida atrás y siguió a Cristo. El evangelista que dio a conocer a Jesús, Mateo, no solo se convirtió en apóstol, sino que también escribió el primer evangelio del Nuevo Testamento, un relato que hasta hoy sigue impactando vidas en todo el mundo. Después de la resurrección de Jesús, viajó a diferentes regiones predicando el evangelio, hasta que llegó a Etiopía, donde su ministerio tomó un giro mortal. El complot contra Mateo predicó con valentía, realizando milagros y proclamando a Cristo, lo que llevó a la conversión de muchas personas, incluyendo miembros de la familia real etíope. Este hecho enfureció a los líderes religiosos paganos, quienes trazaron un plan para eliminarlo. La muerte de su Mateo, una noche. Mientras Mateo estaba celebrando un servicio de adoración, los sacerdotes paganos irrumpieron en el lugar con espadas y lanzas. Lo atacaron en el altar y lo apuñalaron hasta la muerte, la sangre de un mártir. Imagínalo por un momento. Mateo, vestido con su túnica, orando y predicando, cuando de repente es rodeado por sus enemigos. No hubo gritos, no hubo resistencia. Solo un último suspiro, un apóstol entregando su vida como ofrenda final a Dios. ¿Qué nos enseña el martirio de Mateo? Seguir a Cristo significa dejar atrás todo lo que nos aleja de Él. Mateo abandonó su riqueza para ganar la vida eterna. Dios usa a quienes el mundo desprecia. Mateo pasó de ser un recaudador de impuestos odiado a un pilar del cristianismo. Predicar la verdad tiene consecuencias, pero vale la pena. Mateo murió por el Evangelio, pero su mensaje sigue vivo hoy. El Evangelio no es solo palabras, sino entrega total. Mateo no solo escribió sobre Jesús, sino que murió por él. Ahora quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame la entrega de Mateo. Este acto es una manera de demostrar tu compromiso con la verdad y tu disposición a seguir a Cristo sin importar las consecuencias. 9. El martirio de Simón el Celote, asesinado por no adorar a falsos dioses. Simón el Celote es uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, pero su final trágico nos deja una lección poderosa sobre el precio de la lealtad a Dios. Simón el Celote, el apasionado por la verdad. Antes de seguir a Jesús, Simón pertenecía al grupo de los celotes, un movimiento revolucionario judío que luchaba contra la ocupación romana. Era un hombre apasionado, dispuesto a arriesgar su vida por su nación. Pero cuando conoció a Jesús, su pasión fue redirigida hacia el reino de Dios. En lugar de luchar con armas, Simón comenzó a luchar con la verdad del Evangelio. El viaje misionero de Simón. Después de la resurrección de Cristo, Simón viajó predicando el Evangelio en África y Persia. Su valentía al proclamar a Jesús atrajo tantos seguidores como enemigos. El último desafío de Simón. En Persia, los sacerdotes paganos le exigieron que adorara a sus dioses. Si se inclinaba ante sus ídolos, viviría. Si se negaba, enfrentaría una muerte brutal. Sin titubear, Simón se negó a doblar sus rodillas ante dioses falsos. La muerte horrenda de Simón. Como castigo, fue torturado cruelmente y finalmente aserrado por la mitad. Imagínalo por un momento. El filo del serrucho cortando su cuerpo lentamente, su sangre cubriendo el suelo, pero sus labios aún pronunciando el nombre de Jesús. ¿Qué nos enseña el martirio de Simón? La verdadera adoración es exclusiva para Dios. Simón prefirió morir antes que rendirse ante un falso Dios.
Tu pasión por Cristo debe ser mayor que tu miedo. Simón pasó de ser un revolucionario a un mártir del Evangelio. No hay precio demasiado alto por seguir a Jesús. La muerte de Simón fue cruel, pero su recompensa fue eterna. El mundo siempre intentará que traiciones tu fe, pero como Simón, debes mantenerte firme hasta el final. Ahora quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame la valentía de Simón. Este es un acto de compromiso con Dios, demostrando que nunca adorarás nada más que a Él. 10. El martirio de Judas Tadeo, golpeado con una masa hasta la muerte. Judas Tadeo, también llamado Tadeo o Lebeo, fue un apóstol con un profundo amor por Cristo. Aunque compartía el mismo nombre que el traidor Judas Iscariote, su destino fue completamente diferente. Judas Tadeo, el apóstol que preguntó lo que nadie se atrevió. Durante la última cena, Judas Tadeo hizo una pregunta a Jesús que reveló su deseo más profundo. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Juan 14:22. Jesús respondió con una promesa eterna. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Desde ese momento, Judas Tadeo entendió que el Evangelio era un mensaje de transformación personal y se dedicó a predicarlo sin temor. El viaje misionero de Judas Tadeo. Después de la resurrección de Cristo, Judas Tadeo llevó el Evangelio a Mesopotamia, Siria y Persia, donde junto con Simón el Celote enfrentó la persecución de los sacerdotes paganos. El brutal martirio de Judas Tadeo. Cuando Judas Tadeo predicó en Persia, sus palabras convirtieron a muchas personas, pero también provocaron la ira de los líderes religiosos locales. Furiosos porque su mensaje estaba haciendo que la gente abandonara la idolatría, los sacerdotes ordenaron su ejecución. Lo golpearon brutalmente con una masa hasta la muerte. El último suspiro de Judas Tadeo. Imagínalo por un momento. Sus huesos rompiéndose, su cuerpo cayendo al suelo, su sangre cubriendo la tierra, pero su fe permaneciendo inquebrantable. ¿Qué nos enseña el martirio de Judas Tadeo? Predicar la verdad tiene un precio, pero su impacto es eterno. Dios se revela a los que realmente lo aman. Judas Tadeo anhelaba entender más a Cristo, y su vida fue una prueba de esa devoción. El Evangelio es una guerra contra la idolatría. Los sacerdotes paganos mataron a Judas Tadeo porque su mensaje estaba destruyendo su sistema falso. La fe es más fuerte que la violencia. Aunque fue asesinado brutalmente, su legado sigue vivo hoy. Ahora quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame la fe de Judas Tadeo. Este acto es una forma de demostrar que deseas una fe que permanezca firme sin importar las pruebas. 11. El extraordinario destino de Juan, el único apóstol que no fue asesinado. Juan, conocido como el discípulo amado, fue el único de los 12 apóstoles que no murió como mártir, pero eso no significa que su vida fue fácil. Enfrentó torturas, persecución y destierro, pero Dios tenía un propósito especial para él. Juan, el apóstol del amor y la revelación. Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Estuvo presente en la última cena, en la transfiguración, y fue el único apóstol que permaneció al pie de la cruz mientras Jesús moría. Jesús le confió una tarea especial antes de morir. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26, 27. Desde ese momento, Juan cuidó de María, la madre de Jesús, como si fuera su propia madre. El intento fallido de matar a Juan. Después de la resurrección, Juan viajó predicando el Evangelio, hasta que fue arrestado y llevado a Roma, donde el emperador Domiciano ordenó que lo sumergieran en una olla de aceite hirviendo.
Pero un milagro sucedió. Juan salió del aceite sin una sola quemadura. El destierro a la isla de Patmos. Al ver que no podían matarlo, los romanos lo exiliaron a la isla de Patmos, un lugar solitario y árido. Pero lo que parecía un castigo se convirtió en un encuentro con Dios. La gran revelación de Juan en Patmos. Juan recibió las visiones del Apocalipsis, la revelación del fin de los tiempos y el regreso glorioso de Cristo. ¿Qué nos enseña la historia de Juan? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nadie puede quitarnos la vida hasta que ese propósito se cumpla. La fidelidad a Cristo nos sostiene en la persecución. Juan no fue ejecutado, pero sufrió mucho por su fe. Las pruebas pueden llevarnos a las mayores revelaciones de Dios. En su destierro, Juan recibió el Apocalipsis. La obediencia a Cristo nos prepara para la eternidad. Juan vivió hasta anciano, pero nunca dejó de predicar. Ahora quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame la perseverancia de Juan. Este acto es una forma de decirle a Dios que quiere ser fiel hasta el final, sin importar las pruebas. El martirio de Santiago, hijo de Alfeo, apedreado y golpeado hasta la muerte. Santiago, hijo de Alfeo, a veces llamado Santiago el Menor, es uno de los apóstoles sobre los que menos se sabe en la Biblia. Sin embargo, su muerte brutal y su dedicación inquebrantable a Cristo nos dejan un legado poderoso. Santiago, el apóstol silencioso Santiago, hijo de Alfeo, no era tan conocido como Pedro, Juan o Santiago, hermano de Juan, pero eso no significa que su fe fuera menor. Siguió a Jesús fielmente y fue uno de los elegidos para llevar el Evangelio al mundo. El trabajo de Santiago. Después de la resurrección de Cristo. Después de la resurrección, Santiago viajó predicando la palabra de Dios y, según relatos históricos, fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. En Jerusalén, su fe y liderazgo rápidamente llamaron la atención de los sacerdotes judíos, que no aceptaban el mensaje de Jesús como el Mesías. El brutal martirio de Santiago. Los fariseos y líderes religiosos comenzaron a presionarlo para que negara su fe públicamente y dejara de predicar sobre Jesús. Santiago se negó. Como castigo, fue arrastrado hasta la parte más alta del templo de Jerusalén y arrojado desde el techo para que muriera. Pero algo impresionante sucedió. El milagro en medio de la persecución. Incluso después de la caída, Santiago seguía con vida. Sus enemigos, furiosos, comenzaron a apedrearlo y finalmente uno de los sacerdotes tomó un bastón y le aplastó la cabeza. Imagina esta escena: Santiago en el suelo, sus huesos rotos, su cuerpo cubierto de sangre, pero aún orando a Dios hasta su último aliento. Las últimas palabras de Santiago. Antes de morir, Santiago hizo como Jesús en la cruz. Lloró por sus verdugos diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué aprendemos de Santiago, hijo de Alfeo? La persecución siempre existirá, pero la fidelidad a Dios debe ser mayor. Incluso los más silenciosos tienen un gran propósito en el reino de Dios. Santiago puede que no sea el más famoso de los apóstoles, pero su fe fue inquebrantable. El mundo siempre intentará silenciar a los seguidores de Cristo. Los líderes religiosos intentaron callar a Santiago, pero su voz sigue resonando hasta hoy. Ser un verdadero cristiano significa confiar en Dios, incluso en el sufrimiento. Santiago no se doblegó ante el miedo, se mantuvo firme hasta el final. Después de escuchar la historia del trágico destino de los 12 apóstoles, hay algo que debes preguntarte. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo como ellos lo hicieron? Cada uno de los apóstoles enfrentó la muerte sin temor, porque sabían que su verdadera recompensa no estaba en este mundo, sino en la eternidad con Dios.
Ellos entendieron algo que muchos aún no han comprendido. Seguir a Jesús no es un camino de comodidad, sino un llamado a la entrega total. La gran lección de los apóstoles: el mundo siempre tratará de silenciar a los verdaderos seguidores de Cristo. La fe genuina se demuestra en las pruebas. Dios no promete una vida sin sufrimiento, pero sí promete una eternidad con Él. Si llegaste hasta aquí, quiero que dejes un comentario con esta frase: Señor, hazme un discípulo fiel hasta el final. Quiero ver quiénes son los verdaderos elegidos que llegaron hasta el final de este video. Déjame tu comentario y quiero leer el nombre de cada uno de ustedes, porque es importante compartir este video. Cada apóstol dejó un legado, y tú también puedes ser parte de ese legado compartiendo este mensaje con alguien más. Piensa en esto. Si los apóstoles dieron sus vidas para que el Evangelio llegara hasta nosotros, ¿no crees que tenemos la responsabilidad de continuar su misión? El enemigo quiere que este mensaje sea ocultado, pero cada vez que das me gusta, comentas y compartes, le estás robando terreno al diablo. ¿Te suscribiste? Si aún no te suscribiste a este canal, quiero que lo hagas ahora. No porque sea un simple canal, sino porque este lugar es un refugio espiritual para muchas personas. La verdad es esta: muchos no tienen una iglesia cerca, muchos están solos en su fe. Muchos necesitan escuchar mensajes como este para fortalecer su espíritu. Al suscribirte, estás haciendo más que seguir un canal. Estás asegurando que la palabra de Dios siga llegando a más personas en el momento en que más lo necesitan. Antes de irte, quiero que hagas algo más. Cierra los ojos por unos segundos. Agradece a Dios por permitirte conocer la verdad. Quédate en silencio un momento, dejando que esta enseñanza penetre en tu corazón. Si Dios habló a tu vida hoy, quiero que lo dejes en los comentarios. Recuerda, los apóstoles murieron por la fe. ¿Tú estarías dispuesto a vivir por ella? Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.